Mira, voy a empezar un poco de temas genéricos que ya conocen seguramente, pero los voy a mencionar porque creo que ponen un poco en perspectiva la situación. El primer punto que quiero mencionar es que todos y todas escuchamos a diario mencionar cómo la movilidad humana en la región ha disminuido de manera drástica, a veces se escucha de manera dramática, a veces se escuchan porcentajes, pero el mensaje que a partir de principio de 2025 escuchamos en muchos lugares es disminución de la movilidad. Y yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más detallada porque si es cierto que en números absolutos hay menos personas que se están moviendo en la región, creo que uno de los grandes indicadores que siempre se ha usado es el indicador de los cruces en el Darién entre Colombia y Panamá, y pues es cierto que desde los 500,000 al año de hace solamente 2 o 3 años, hemos pasado a números muy pequeños. Sin embargo, esos indicadores o el otro indicador que siempre se escucha son el número de encuentros migratorios que se han tenido a nivel de frontera México-Estados Unidos. Hay otros, pero estos son dos de los que más se escuchan. O también hablar de movimientos a la inversa, o sea, de personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes, que desde el norte del continente están buscando forma de volver hacia más el sur del continente. Entonces, por cuanto yo no digo que estos datos no sean ciertos, creo que no reflejan toda la realidad. Una de las realidades es que hay un número muy elevado de personas que ya estaban en movimiento, que ya estaban en búsqueda de protección antes de enero de 2025 y que siguen en una situación de alta vulnerabilidad y desprotección. Y no solamente en México, sino también en otros países de la región. Entonces, uno de los puntos diría que si los números de personas que han entreprendido nuevos movimientos, digamos, o que están buscando una migración o buscando protección hacia el norte ha disminuido, tenemos que enfocarnos en todas las personas, centenas de miles que en este continente están en una situación de desprotección, en necesidad de apoyo, o por ser refugiados y refugiadas, o por otras necesidades que puedan tener. Entonces, esto me parece importante ya como ponerlos en el contexto del trabajo que hacen ustedes, que hacemos nosotros y que hacen otros actores. El otro evento que contrasta un poco con digamos, con la imagen general, ¿no? Ya no hay gente en movilidad o hay muy poca, creo que es el tema de los solicitudes de asilo. Y aquí lo vemos prevalentemente en México, pero también en otros países de la región, hasta países que mencionaron como Salvador, Honduras, donde los números son muy pequeños de solicitantes de asilo, pero han aumentado. Entonces, ha habido una tendencia al alza, aunque los números sigan siendo de algunas centenas de personas. En México no, en México hablamos de decenas de miles y de hecho la Comisión para Refugiados en 2025 va a cerrar el año con un número muy similar, si no más alto que en el 2024. Lo que también significa que hay una tendencia que las personas que necesitan protección siguen llegando a México y siguen pidiendo asilo en México. Esas son nuevas solicitudes. Entonces, claramente, aquí entra el otro tema que se escucha mucho, es sí, pero la gente pide asilo porque no tiene alternativa. Pues sí, no. Yo creo que de un lado puede ser cierto que faltan alternativas de regularización migratoria al asilo, entonces es un tema del cual hemos hablado mucho, pero del otro lado, si uno mira las causas que las personas mismas que llegan a México declaran que las han hecho salir de sus países, el número ha aumentado muy sensiblemente de personas que declaran violencia, persecución y necesidades de protección como causa de salida de sus países. Entonces, para empezar, yo lo que les diría, o para algunos elementos generales, les diría, sí es cierto que los números absolutos han disminuido, pero las vulnerabilidades y las necesidades de las personas que siguen moviéndose y buscando protección o buscando alternativa en el continente, yo diría que hasta ha aumentado respecto a hace un año o más.
Y también ha aumentado porque hay mucha menos capacidad de respuesta. Y ahí viene el otro tema que ha sido la dramática y drástica disminución de recursos, que ha sido y sigue siendo, ni siquiera hemos visto el final, lastimosamente, no hemos visto el final de este túnel de recortes dramáticos. Y aquí no es solo al ACNUR y a todos sus socios, porque claramente si el ACNUR no tiene recursos, esto tiene un impacto en sus socios, pero también otras agencias del sistema de Naciones Unidas, todas las organizaciones de la sociedad civil. No creo que haya ninguna organización que dependía de fondos de cooperación internacional que no haya sufrido un impacto muy relevante en el transcurso de este año. Entonces yo lo que haría como un resumen es que necesidades en aumento por el nivel de vulnerabilidad de las personas, menos oportunidades y menos capacidad de respuesta. Esto hace una mezcla bastante preocupante, bastante negativa, porque cuando miramos a la región, no hay muchas situaciones de las cuales podamos decir, bueno, pero saben que la buena noticia es que en Venezuela o en Colombia o en Honduras o en Haití la situación ha mejorado de manera tan sensible, es que ya estos elementos negativos que mencioné no tienen un gran impacto porque efectivamente lo que vemos es una situación mucho mejor. A menos que ustedes no tengan otros datos, lo que yo veo no es que haya la situación en estos países que mencioné y varios otros. Miren, tenemos solicitantes de asilo de Ecuador, personas que hasta ahora reciben su reconocimiento de su estatuto de refugiados que vienen de Ecuador, países que no hubiéramos pensado simplemente hace 3 o 4 años que hubiéramos podido poner en el listado de países de donde las personas salían con necesidades de protección. Ahora, ¿qué son los elementos ciertos? Un elemento cierto es que Estados Unidos no es una opción en este momento, porque hasta personas que habían obtenido protección en Estados Unidos están viendo su protección desaparecer y están en riesgo o de ser deportados o deportadas o de quedar sin ningún tipo de amparo quedándose en Estados Unidos. Los accesos son extremadamente limitados y no hay ninguna indicación que esto vaya a cambiar por lo menos durante los próximos 3 años. Entonces, ahí sí hay un tema desierto, que es que el que era el objetivo para muchos, o que era la primera opción para muchos, ya no existe. Entonces hay que empezar a mirar un poco cuáles son las segundas opciones o cuáles son las alternativas. Y ahí es donde creo que el rol de México resalta respecto a, diría, prácticamente todos los países de este continente. Un país que tiene muchas contradicciones, un país que tiene muchas dificultades, un país que tiene un tema de desplazamiento interno álgido, complejo, creciente, pero que también ha demostrado que con algunos instrumentos sí efectivamente puede ser una oportunidad de reconstruir su vida para personas en movilidad y personas refugiadas. También ahí tenemos claroscuros, porque si de un lado todo el programa, por ejemplo, que es un programa, hay varios, pero que tenemos nosotros como ACNUR de integración local, o el trabajo que hicimos con ustedes y antes con ABESA, con DIME, en términos de favorecer, por ejemplo, el acceso a educación superior a personas refugiadas. Pueden ser ejemplos positivos de un México que sí puede contribuir a la protección, pues al mismo tiempo México ha dejado de dar visas humanitarias a los solicitantes de asilo. El presupuesto de la Comisión para Refugiados ha aumentado para el 2026, pero no en el personal, que es donde más lo necesitaba. Entonces, ahí también, y las presiones que vienen de parte de Estados Unidos, políticas, institucionales, son muy evidentes. Entonces, yo diría que si es un poco, no un lugar de esperanza, pero sí es uno de los países, por su dimensión, por sus capacidades económicas, por su apertura, también es un país acogedor, aunque a veces los mismos mexicanos me dicen no sea tan optimista o tan positivo, pero respecto a muchos otros países, los mexicanos sí demuestran tener una actitud, por lo menos una actitud abierta
frente al extranjero, frente a la persona en movilidad. No necesariamente esto después se conecta con las políticas, pero seguramente sí. Dos elementos que quiero mencionar. Uno es el elemento del cambio del perfil poblacional. Si hace unos años la mayoría de las personas eran hombres solteros, ahora hay muchas más familias, muchas más mujeres, muchas más niñas, niños, adolescentes, entonces con una necesidad también de políticas mucho más integrales y poblacionales. Y el otro, el rol que ha tenido el sector privado que al principio era muy escéptico, muy reticente, y progresivamente se ha vuelto mucho más abierto y también, diría, en muchos casos, un embajador de la integración de las personas refugiadas. Entonces, para un resumen, un contexto muy complejo a nivel regional y a nivel global, que no veo que se vaya a mejorar o solucionar. Hay hoy contados 55 conflictos activos a nivel global. Creo que es el número más alto que se haya visto en los últimos años. 117 millones de personas refugiadas y desplazadas por la violencia y un entorno de cooperación internacional en crisis. No hay otra manera que mencionarlo que una crisis. Entonces, las Naciones Unidas cumplen 80 años en crisis, el ACNUR cumple 75 años en crisis. Y creo que esto sí es un tema importante, y una movilidad humana que se ha cambiado en términos de números y de perfiles sigue siendo muy importante, y termino diciendo, y atrás de los números hay personas, y lo saben ustedes mejor que yo, atrás de los números, de las cifras, hay seres humanos, hay familias, hay historias, donde muchas veces las causas de desplazamiento se suman una a la otra. Entonces hay una causa de persecución sumada a una causa económica, sumada a una causa ambiental, sumadas a otros temas que hacen que, al contrario, debería haber un esfuerzo regional, un esfuerzo mucho más coordinado para responder. Y tal vez el último elemento de cómo los esfuerzos regionales y hemisféricos, como nos gustaba llamarlos, en este periodo también están en dificultad, porque uno de los actores regionales más poderosos o más relevantes por muchos aspectos, que es Estados Unidos, tiene una tendencia mucho más de relaciones bilaterales que multilaterales. Entonces no le cree y no le apuesta a mecanismos de cooperación o colaboración regional, sino más bien, yo me hago mis acuerdos bilaterales con Honduras, con Salvador, con Guatemala, con Panamá, y hacia adelante para intereses que son más específicos y más de política pública de un país. Entonces, todo lo que escuchábamos de la L Declaration, el MIRPS, el R4V, que era el Regional Program for Venezuela, y todo esto se ven puestos además, más el riesgo por una poca voluntad, un poco interés que hay por parte de un actor importante, que pero no es el solo. Entonces también las alianzas más pequeñas entre países son muy importantes para responder a necesidades. Es pronto para decir si cambió para siempre, pero es cierto que podemos decir que el cambio es tan profundo que si no es para siempre, sí va por largo. O sea, no es algo coyuntural de un momento. ¿Y esto por qué lo digo? Porque lo que hemos visto es que no es solo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, o la política de Estados Unidos y las decisiones que ha tomado Estados Unidos han tenido un efecto a cadena en muchos gobiernos y en muchos países donantes históricos. Canadá acaba de reducir su nivel de inversión a la ayuda internacional en manera significativa. Alemania ha tenido un decrecimiento importante, Francia, y así otros. Entonces, creo que el 2025 sí ha dado un golpe al multilateralismo como lo conocemos, no solamente financiero, sino también en términos de principios y en términos de fundamentos. Entonces, yo creo que sí estamos frente a un cambio importante, un cambio profundo. Ahí donde creo que de un lado hay la sociedad civil. Yo siempre digo sociedad civil y organismos de la y organizaciones de la sociedad civil existían antes del ACNUR,
han existido durante el ACNUR y existirán después del ACNUR, con menos recursos, con menos capacidad, con más dificultades, pero la vocación de las organizaciones que sean religiosas o laicas es muy fuerte y siempre han estado más cerca de la población. Entonces creo que ahí la esperanza es que sí se pueda lograr reorganizar. Y del otro lado es la parte del sector privado. Yo creo que tenemos que esperar que esta sensibilidad y esta cercanía que el sector privado está viendo en términos del mundo humanitario se consolide y se vuelva más fuerte. Hay un refuerzo y una estrategia de empuje, de advocacy, exactamente la dirección de lo que tú dices. Si una de las razones por las cuales las personas de movilidad no tenían una regularización en los países llamados de tránsito, si hoy estos países no son de tránsito, sino son de estadía y de larga instancia, ¿por qué no realmente asegurar que las personas puedan tener acceso no solo a servicios, pero también acceso al empleo? Ahora, la pregunta que yo tengo es, pero es cierto que los estados del cual estamos hablando, llamámoslos de tránsito, lo que eran de tránsito, la razón por la cual no querían dar esos documentos era por la preocupación que las personas realmente se fueran para el norte, o ahora que we call the cards on the table, vemos que la verdad que tal vez no es tan genuina la voluntad de integrar a personas extranjeras en movilidad. No lo sé, lo vamos a tener que ver, pero es un buen momento para impulsar y decir, miren, ya la excusa que si das un documento, la persona se va a Estados Unidos y esto te crea un tema político complejo, ya no funciona, ya no es, entonces, ¿por qué no respondemos a las necesidades? Creo que lo que no ayuda es que, hablando de México ahora en particular, la que se veía como una economía relativamente estable y hasta pujante en muchos aspectos, ahora tiene muchos cuestionamientos y muchas. Entonces me pregunto también, no tanto de parte de las empresas, pero por parte de las instituciones, cuánto el discurso, tenemos espacio, necesitamos mano de obra, vengan y si no son mexicanos o mexicanas, pueden ser extranjeros, cuánto esto siga, tal vez se sigue válido hoy, pero cuánto sigue siendo tan fuerte como argumento. Esto es otra preocupación. Sin embargo, creo que el argumento fuerte es tener a decenas de miles de personas irregulares no te conviene como país. No es un tema humanitario, no es un tema de derechos humanos, no es un tema, es que no te conviene, porque la persona en situación de irregularidad es una persona que termina víctima de cualquier tipo de criminalidad y termina alimentando todo lo que tú no quieres alimentar como Estado federal o Estado o a nivel municipal. Entonces creo que podemos fortalecer y trabajar juntos y juntas, y ahí creo que uno de los aspectos positivos en esta crisis es que los que quedamos tenemos que sí o sí trabajar de manera lo más coordinada y eficiente posible, porque los recursos son pocos y las necesidades son muchas. Entonces tengo que buscar fórmulas para trabajar de manera eficiente. Entonces, pero sí, la advocacia se va a reforzar y ahora con el GRF, claramente, pero también con mucha de la diplomacia un poquito más discreta a nivel de Cancillería, de Gobernación y todos los demás.